Buenas tardes a todos, sean bienvenidos al segundo Festival Internacional FCA. Tengo el gusto en nombre del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez y de la maestra Mitzi Gómez Morales, de dar la bienvenida a la maestra Raiza Torres Osorio, que nos está apoyando con la conferencia del día de hoy, la cual lleva por título La contabilidad y su rol en el desarrollo de los países, Perspectiva Perú. Antes de comenzar, quisiera dar una breve semblanza de la maestra Raiza, quien es contador público, magíster en gestión pública, especialista en gestión presupuestal para inversiones en educación y salud, así como recursos humanos. Eh, la maestra Raiza tiene experiencia de 8 años en el sector público y privado, experiencia en la ejecución y seguimiento de proyectos de inversión en los sectores de educación y de salud, como en la implementación de acciones para mejorar los procesos vinculados al planeamiento y presupuesto. Actualmente se desempeña como especialista en presupuesto de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, y quisiera ceder la palabra a la maestra Raiza para que pueda comenzar con esta ponencia. ¿Sí me escuchan perfectamente? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Me causó cierta curiosidad cuando el moderador cuando empezó a decir maestro o maestra, ¿no? Y me causó un poco de curiosidad antes de empezar en realidad, porque dicen que un maestro es aquel que es un maestro en el tema, ¿no es así? En la temática. Bueno, voy a empezar esta tarde y van a ver por qué me llamó mucho la atención ese término. Mi nombre es Raiza Torres, como lo señaló el moderador. Actualmente trabajo en el Ministerio de Educación. Soy especialista en presupuesto. Y la tarde de hoy voy a narrar una experiencia personal en el ejercicio de la profesión acá en Perú, sobre mi trayectoria profesional desde que egresé de las aulas. Y voy a partir en 3 grupos o en 3 etapas esta presentación. Si puedes pasar a la siguiente lámina, por favor. La estructura de la presentación se enmarca en 3 etapas que yo he podido experimentar. La primera, que es la incertidumbre, que suele pasar cuando estás a punto de egresar de la facultad al mercado laboral y te preguntas, bueno, al menos yo, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me van a pagar bien? ¿Realmente tendré una tasa de retorno correspondiente a la inversión en tiempo y dinero que he realizado por esta profesión? Y luego de eso viene el desarrollo profesional. Una vez de que saltamos esta etapa de la incertidumbre, empiezas a desarrollarte ya profesionalmente sobre la rama que encuentras y dices, esto es lo mío. Y finalmente, cuando estás en ese camino, dices, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ya encontré lo que me gusta como contador, estoy en esta línea, y para mí, ¿no? En este caso, sigue la especialización. O sea, hacernos maestros, doctores, y finalmente acabo de escuchar ahora último en una reunión, artistas en un tema en específico. Esa es la estructura de la presentación de esta tarde. Voy a comenzar por la incertidumbre. Si por favor pasas a la siguiente lámina. En Perú, yo egresé hace exactamente, sacaba mi cuenta, hace 12 años. Egresé, sí, 12 años, que terminé, fue el último día de clases y salí de la Facultad de Contabilidad y Finanzas, que así se llama en la universidad donde yo he estudiado. Y mi jefe, que también es contador, egresó hace 32 años de la universidad. Entonces, justo quiero mencionarles esta metáfora porque hablando con él me decía de que cuando él egresó, hace 30 años, la carrera de contabilidad en Perú era rentable social y económicamente. O sea, era muy bien vista, había un mercado donde colocarse, la remuneración no era mala. Sin embargo, al día de hoy, el panorama no es tan bueno. No quiero desalentar, pero un poco haciendo cifras, revisaba justo hoy por la tarde, mirando un poco el tipo de cambio, ¿no? En el sector privado, los contadores que pueden trabajar en finanzas,
sistema financiero, en el rubro de tributación, que entiendo, creo en México lo conocen también como el término fiscal, pueden trabajar en auditorías y pueden trabajar en el sector público, que ya más adelante voy a desarrollar las diferentes ramas donde también puede desarrollarse. Entonces, en el sector privado actualmente, la tasa de retorno, sueldo de un contador, está en promedio entre 2.000 y 2.500 soles, que si yo le apliqué un poco el tipo de conversión a los pesos mexicanos, esto es alrededor de 12.500 pesos mensuales en el sector privado. Pero en el sector público, dice ese gobierno, un contador con especialización está oscilando entre 9 y 12.500 soles. Que eso te hace en promedio cerca de 60.000 pesos mexicanos mensuales. Entonces pareciera que hay una gran brecha entre lo privado y lo público. Ojo, quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando del sector privado, en este caso sin identificar la especialización que hoy en día es tendencia en Perú, que es hacer un MBA, que es donde la mayoría de estudiantes que egresan de universidades apuntan a hacerla de manera inmediata. Porque es eso el que te da el empuje para que te puedas colocar en el mercado social y económicamente. Bueno, entonces si pasamos a la siguiente lámina, por favor, como decía, en mi experiencia profesional, citándonos ya el día de hoy, yo empiezo a trabajar en una empresa privada, en una empresa de transportes acá en Perú, de carga. Estuve ahí cerca de 2 años, miraba, un poco quiero hacer el símil con México, miraba el flujo de caja, miraba el registro de compras, ¿no? El ingreso por las ventas, la determinación de impuestos, ¿no? A pagar. Estuve en esa dinámica monótona para mí. Al inicio fue muy bueno, sentía que aprendía y sentía sobre todo que lo que me habían enseñado en la universidad tenía algo o sea, de relación directa con la realidad, pero tenía la sensación de operatividad. En esa búsqueda de otras oportunidades, llego a un estudio contable. Entiendo que en México, por lo que pude revisar, un estudio contable también lo denominan como fiscal. No sé, finalmente, cuando termine la presentación ya me podrán hacer esas precisiones o consultas. El estudio contable es donde el contador actualmente en Perú abre como un buffet, ¿no? Y puede brindar su servicio a diferentes empresas, sean pequeñas, medianas, incluso grandes, ¿no? Asesorías externas. Ahí puedes ver muchos rubros. Entonces, cuando yo estaba en el estudio contable, ya no solamente veía compras, ventas, determinación de impuestos, sino también veía planillas, recursos humanos, algo de costos, incluso auditorías, ¿no? Y yo decía, qué interesante, o sea, se está abriendo mi panorama. Ya no solo hacía algo básico y operativo todos los días lo mismo, sino que ya estaba mirando un espectro mucho mayor con diferentes rubros, ¿no? Veía transporte, veía salud, también teníamos universidades y escuelas, ¿no? Que son privadas y que también requerían de la administración de su contabilidad. Y finalmente, en esa búsqueda, porque ya me estaba yendo al 4.º año, si no me equivoco, o cerrando el 3.º, sale esta tendencia de los software contables, porque en el estudio ya estábamos implementando, si mal no me equivoco, sin hacer mucha promoción, el Syscon o el Contasys, eran software muy conocidos en ese momento. Y yo decía, oye, el software hace lo que yo hago, hace todo y determina los impuestos, determina una planilla y también emite estados financieros. ¿Dónde ingresa la participación del contador como tal? ¿Para qué me han formado? La curiosidad no era poca y el ímpetu de un joven es bastante fuerte. Postulé y busqué trabajar en una empresa de software. Postulé, me acuerdo, a Syscon acá en Lima y postulé también a Contasys. Finalmente logré llegar a la empresa de Contasys, en su sede principal, que es Huancayo, Junín, una región de Perú, y empecé a entender todo lo que se podía automatizar. O sea, ya no teníamos que hacer literalmente nada,
salvo cargar información, y todo el proceso lo hacía el software. Entonces yo me pregunto, ¿qué hace un contador? O sea, en la universidad, bueno, la malla curricular de ese momento, ¿no? Me habían enseñado enfocarme en el tema de tributos, de tributación, y en el tema de estados financieros, el tema de las notas contables, las normas internacionales de información financiera. Y dije, ok, entonces mi trabajo no es ver esta parte operativa, yo tengo que ir más allá, que es la parte de análisis, la parte de crítica constructiva, recomendaciones, ¿no?, para el desarrollo de la empresa. Y en esa búsqueda de estar andando en el sector privado en Perú, ya cerrando el 4.º año, es que por la universidad, por la promoción que teníamos, me comentan que había una convocatoria para trabajar en un gobierno regional. Y hago un poco de paréntesis. Un gobierno regional acá en Perú es equivalente a un estado allá en México. Tiene autonomía económica y presupuestal y administrativa. Me dicen, Raiza, preséntate, ¿no? Están buscando contadores, administradores, economistas y bachilleres, jóvenes, porque recién están empezando a formar un equipo, a formarlos en lo que es la gestión pública. Bueno, ok, entonces decido postular. Y cuando ya llego a trabajar al gobierno regional y siempre lanzo una sonrisa, es que para mí era un mundo nuevo, porque era el sector público. Y es aquí donde te pido que pases a la siguiente lámina, por favor. Yo me hice la pregunta, ¿no? Hasta cuando estaba en la empresa de software contable, decía, ¿cómo contribuye mi carrera a mi país? O sea, un médico salva vidas, un bombero rescata gente vulnerable, un docente educa a los niños, pero yo, un contador, un administrador, un economista, que, o sea, solo trabajamos para engrandecer la riqueza de otros. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, directamente, ¿qué es lo que hacemos? Y me dicen, no, yo trabajo por los ciudadanos porque ayudo a que las empresas tengan en orden sus cuentas, ¿no? Y no se metan en problemas con SUNAT. SUNAT, en este caso, es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, o sea, el ente rector en lo que es el tema de recaudación de impuestos, ¿no? Es quien fiscaliza el actuar de las empresas pequeñas y grandes en Perú sobre el tema de impuestos, tributos. Entonces, cuando yo me hago esa pregunta, ya estando en el gobierno regional, en el sector público, digo, a ver, yo vengo de haber trabajado en el mercado le llama todo el aparato privado en Perú, donde están personas naturales, se les llama personas sin negocio, pero que generan renta, personas jurídicas que tienen diferentes rubros, empresas pequeñas, medianas, grandes, todos ellos están en el mercado, o me voy por el Estado. ¿Por qué digo por el Estado? Cuando yo llego al gobierno regional, empiezo a trabajar como asistente administrativo, ese es el cargo que me ponen, para un proyecto de inversión pública. Y el proyecto de inversión pública era en temas educativos. Ay, sí, después porfa lo pasas. Entonces, cuando yo llego al Estado, digo, acá puedo identificar de manera mucho más fácil al beneficiario, ¿no?, del trabajo que yo estoy haciendo. Y por ahora sí, pasa a la siguiente lámina, por favor. Y es ahí donde yo siento y me decido, para mí como contador en ese momento, y ya era bachiller, había optado el título en esa circunstancia y ya estaba colegiada. Ya más adelante voy a explicar los requisitos acá en Perú que se necesitan para poder ejercer la profesión. Entonces envío en proyectos de inversión pública siendo asistente administrativo y lo que veía ahí era requerimientos. No sé bien cómo determinan en México estos términos, pero requerimientos, hacíamos el detalle de lo que se iba a comprar, ya sea en bienes o servicios, que sirven para que el proyecto de inversión pueda ejecutarse. En esa vorágine, me considero impetuosa, leía mucho sobre el tema, no tenía en ese momento ninguna especialización, más que lo que ya había egresado de aula. Me metí a diplomados sobre sistemas financieros en el sector público, me acuerdo ver también sobre el sistema de abastecimiento, lo que hoy le llaman la gran cadena de suministros del Estado, y empecé a avanzar.
porque no había pasado ni un año y me volví administradora del proyecto. Ya no solo hacía requerimientos, sino que ahora era responsable de administrar los recursos que se habían asignado para ese proyecto. Y en esa administración, nuevamente me doy cuenta lo interesante que es ser contador. ¿Por qué? Y siempre lo digo, y bueno, finalmente no sé si esto va a quedar grabado, pero si alguien me escucha, sobre todo mis amigos economistas, es que la gran diferencia entre un contador y un economista, o incluso un ingeniero industrial, digo, es que el contador vive en el presente. Esa es la ventaja. O sea, el contador, como tiene la formación del flujo de efectivo, trabaja con el dinero presente. Puede plantear soluciones en el presente. En cambio, el economista está en el pasado porque mira los antecedentes, ¿no? Mira la estadística y sobre ello proyecta un futuro, te da varios escenarios. El contador es el que te permite en el presente, con el flujo de efectivo, tomar decisiones y solucionar problemas. Y eso es algo que yo creo que debería estar bien marcado en nosotros, sobre todo en Perú. Porque, justo un poco yendo a este tema, hoy en día la carrera no está tan bien si no tienes especialización en Perú, porque ha quedado, tengo la sensación, un poco relegada justamente por la tecnología de información, porque aquellos que egresan y no tienen especialización o no tienen este MBA como tal, quedan un poco desfasados. Entonces, siguiendo esa línea, ya por el tercer año en el sector público, ya no en el gobierno regional, sino que el ímpetu iba más allá, porque viendo el proyecto de inversión sobre políticas públicas que llegaban del gobierno central, en este caso del gobierno ya nacional, digo, ok, me voy a ir a trabajar al gobierno nacional, porque ya estoy en un gobierno de segundo nivel, quiero llegar al gobierno de primer nivel. Entonces empiezo a postular otra vez y efectivamente logro ingresar al Ministerio de Educación, esa es mi anterior etapa, y ahí ingreso a trabajar como responsable de planificación y presupuesto. Y muchos decían, ¿qué hace un contador viendo planificación? Porque eso es un trabajo propiamente de economistas, como les señalaba hace un rato. Finalmente demostré, con la experiencia que ya había tenido en la región y la formación propia que tenemos de cautelar adecuadamente el uso del efectivo en el presente, hacer bien mi trabajo. Y te pido que pases, por favor, a la siguiente lámina. Y quiero citar esta parte como un intermedio entre lo que acabo de decir y lo que voy a desarrollar, porque yo creo que un contador, no solo lo he visto acá, también lo vi en Colombia y se lo dije a algunos amigos y también en Bolivia, y también gente que conocí en su momento de Italia, o mi amiga que se fue a Londres, toda carrera, absolutamente toda, creo que tiene que hacer trabajo de campo. Un contador, cuando yo estaba en el sector privado, no solo me sentaba en el escritorio y sumaba y restaba o identificaba, no. Yo me iba a la caja de la empresa a hacer arqueos, a hacer auditorías, pequeñas auditorías, verificaciones, y entendía el flujo y el comportamiento de la organización. Si eso podía hacerlo un administrador, el contador puede y debe al menos hacer una verificación in situ, porque eso te suma mucho en el trabajo diario. Y cito esta experiencia porque es la que me marcó mucho para finalmente decidirme por el sector público. Cuando tú trabajas en el gobierno en Perú, no quiero idealizar el hecho de trabajar en el sector público, porque sabemos que tiene sus deficiencias o las cosas marcadas, ¿no? Pero tienes directamente a los niños que puedes ver, yo me acuerdo que eso me pasó en Tambo Grande, hubo un fenómeno del niño bastante grande, se perdieron varias escuelas, también vivienda, y nos pedían que hagamos una habilitación presupuestal, o sea, dar dinero, ¿no?, para que puedan reponer las instalaciones de estas escuelas. Entonces, la pregunta siempre era, ya, pero yo sé que ha habido un desastre natural, hay perjuicio, me piden dinero, pero yo necesito saber quién es el afectado, necesito saber qué es lo que se ha afectado y necesito saber cómo se va a evidenciar que esto se va a resarcir. Entonces, en aquel momento nos ordenan viajar. Y no soy la típica profesional que dice, ah, bueno, eso no es mi competencia, a mí ya me traen el informe listo y yo sobre eso hago la transferencia de presupuesto. Dijo, ok, yo también voy.
Y efectivamente, en la foto, por ejemplo, que ven, son niños de inicial que habían perdido la escuela y estaban todos hacinados con los de primaria y secundaria, bueno, acá le llamamos en los 3 niveles de educación básica regular, pero claro, ellos nunca pierden la alegría y el ímpetu de seguir adelante, ¿no? En su inocencia estaban todos hacinados, pero estaban bien. Y cuando te miran, o sea, tú sientes la obligación moral de hacer algo por ellos, pero los recursos son escasos en el Estado, son escasos. Entonces, justamente por eso es importante hacer trabajo de campo. Cuando los recursos son escasos, un contador que vive en el presente y que tiene que trabajar con el flujo de efectivo, trabaja con el dinero del cual dispone, no con el dinero que va a llegar, no con el dinero que ya tuve, con el dinero que actualmente tienes, porque es sobre el cual vas a poder transferir a las necesidades identificadas. Entonces, la primera experiencia que tuve con estos niños me marcó bastante y dije, ok, yo me quedo acá, yo quiero trabajar acá. Ya no es solamente curiosidad, me quiero desarrollar en el sector público. Y luego en la parte, en la segunda foto me ven a mí montada en una motocar, le llaman acá en Tambo Grande, porque ningún carro podía acceder, era trocha, había barro. Y si ustedes ven ahí la sonrisa y la entrega, por ejemplo, de las personas que están en ese momento viajando conmigo, yo sentía compromiso. O sea, todos querían hacer lo posible porque estos niños recuperaran su aula para poder iniciar sus clases. Y es gente de población muy, muy vulnerable, sumamente pobre en Perú. Es gente que va a tomar el desayuno y el almuerzo en la escuela, porque no tienen la casa para eso. Y son niños que pueden caminar hasta 3 o 4 horas desde su domicilio hasta la escuelita. Entonces, no podíamos dejar de instalar, en ese momento se llamaban aulas prefabricadas, ahí. No podíamos. Y la zona, para en algún momento cuando puedan ver, es Tambo Grande, Piura, Sullana. Es muy bonito, en algún momento si alguien quiere venir a Perú, Piura es una ciudad muy bonita, muy cálida. Ahora sí, por favor, si pasas a la siguiente lámina. Finalmente, cuando ya estoy en esta etapa de proyectos de inversión, de mapear, de identificar al beneficiario, de sentirme tan comprometida, nuevamente uno se empieza a cuestionar y dice, pero ¿por qué los proyectos se demoran mucho en ejecutar? ¿Por qué las contrataciones que realizamos tardan demasiado? Y surge ahí nuevamente el ímpetu de decir, en los comités de inversiones que teníamos con el Ministerio de Economía, en este caso entiendo que en México es Hacienda, sobre el seguimiento de estos proyectos, porque estamos hablando de proyectos de millones de soles, no proyectos con monto pequeño. Muchos de ellos no ejecutan. Actualmente, de hecho, en Perú tenemos eso estancado, la inversión pública no avanza. Entonces era porque los procesos se caían, es lo que nos argumentaban. Entonces dije, caramba, entonces yo voy a ir al órgano rector que regula este tema y entender por qué los procesos se caen. Entonces es donde en ese momento voy a trabajar al OCE. El OCE es el órgano encargado de supervisar las contrataciones con el Estado y entiendo, a ver, el marco normativo. Y nuevamente digo, un contador puede trabajar acá, porque cuando fui ahí encontré contadores trabajando en ese rubro. No somos abogados, no podemos ver la parte legal, pero sí podemos contribuir en el proceso, justamente aportando en ese proceso de estudio de mercado, por ejemplo, cómo optimizar el costeo, ¿no? Y cómo hacer que esto contribuya a hacer una buena compra. Y finalmente, cuando ya estaba muy encariñada, digamos, amaba esa institución, me sale una nueva oportunidad de trabajo. Porque finalmente en esta trayectoria que he mencionado, lo que me queda claro a mí como contadora pública es que el rubro que te permite ver todo de manera transversal y evaluar es la parte presupuestal en el Estado. Es la parte más especializada y más interesante que puede existir desde mi punto de vista. Y hay un rubro que yo no había visto. Entonces, en este caso, me llega una propuesta, una invitación. Hasta ese momento, en toda mi trayectoria, no me habían invitado a trabajar, sino yo he postulado, ¿no? Entonces digo, ok, voy a una entrevista y me dicen, necesitamos este perfil, ¿no? Es ver presupuesto en la materia de recursos humanos, de todo el sector. Ok, entonces dije, está bien, asumo el reto y voy.
Y es ahí donde conozco a mi jefe, que les comento que también es contador, y me llevé una gran sorpresa porque yo no sabía que era contador. eh, y es el jefe de recursos humanos, ¿no? O sea, un contador ejerciendo el rol de recursos humanos, no un rol, como decía al inicio, operativo, no un rol de hacer cuentas, no, era un rol de gestor, era un rol de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, en este momento, si pasas a la siguiente lámina, por favor, es cómo alcanza el desarrollo un contador en el Perú. O sea, ya habiendo pasado estas etapas, tenía amigas que están en el sector privado y que empezaron a migrar al sector público por un factor, el tema remunerativo. Como les decía, hoy en día el Perú, la carrera de contabilidad sin especialización no es muy rentable. Entonces, yo tengo claro que para que un contador se posicione social y económicamente, digo social porque es tener una invitación clara a realizar un trabajo puntual. O sea, tú logras un estatus en el cual ya no solo tienes que buscar, sino te invitan por la especialización que tienes, porque eres buena en la materia. Y eso es para mí alcanzar un nivel social. Y económico, porque la inversión que haces en tu especialización se reditúa por la remuneración que recibes. Si pasas a la siguiente lámina, por favor. Es acá la etapa final, ¿no? Y les hablaba mucho me causó mucha curiosidad cuando decía maestra al inicio justamente por esto. Eh, Creo que la tendencia actual en Perú, no creo, digamos, viendo los indicadores claros, la mayoría de jóvenes que egresa del aula, inmediatamente a los 2, sin exagerar, o tercer año, ya están en una maestría. Yo considero, sobre la evidencia de mi trayectoria profesional y de un grupo que conozco, acá en Perú, la especialización la debes hacer cuando tengas claro qué es lo que te gusta. Porque si no lo haces de esa manera, puede pasar que solo haya sido una moda o una tendencia de ese momento. Entonces yo, en el transcurrir de mi carrera, cuando empiezo en el Estado, si bien acá no puse como una línea para ver las etapas de mi trayectoria profesional, hago un diplomado en proyectos de inversión, cuando estaba viendo proyectos de inversión. Cuando empecé a ver presupuesto y planificación, hago un diplomado en planificación y presupuesto público. Y decido hacer una maestría cuando voy a ver contrataciones del Estado y de alguna manera toda carrera tiene limitaciones. Y no está mal tener limitaciones porque por algo elegimos una carrera, si no todos podríamos ser o tener diferentes profesiones. Pero creo que esas limitaciones se pueden complementar con la especialización y para eso ya no es un diplomado, ya es una maestría, porque justamente te da ese grado de maestro para que tú puedas ver de manera íntegra, en este caso yo hice una maestría en gestión pública, a todos los sistemas administrativos del sector público y sobre ello empezar a tomar decisiones. Mi aspiración es en su momento ejercer un cargo directivo para poder generar un impacto sobre la experiencia que he tenido. Y de hecho, el hecho de saber de que este video pueda ser visto luego por otras personas o estudiantes que van a egresar del aula, tengan claro eso, hacer énfasis en que el mercado es muy duro y la competitividad puede resultar siendo traicionera si es que no nos tomamos este tipo de pausas que es pensar y preguntarnos, ¿dónde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi carrera? ¿Cómo contribuyo al desarrollo de algo? Digo algo porque ponerle país a veces suena muy grande, pero es empezar a avanzar poco a poco. Y la especialización se tiene que hacer en el momento en el cual tengas claro qué es lo que te gusta. Bueno, al menos esa es mi perspectiva. Yo hice la maestría cuando estaba y tenía muy claro que es ahí donde me quería quedar. Y en la maestría de gestión pública he visto toda la gama de ramas en la que un contador podría desenvolverse, desde contrataciones en el Estado, proyectos de inversión pública, ya sea en la formulación, ya sea en la ejecución, ya sea incluso en la evaluación ex post de un proyecto de inversión pública, en auditoría gubernamental,
para revisar justamente cómo se han ejecutado estos proyectos de inversión pública. Puedes trabajar en la parte financiera del sector público, en tesorería, en finanzas, en contabilidad, que es el área de las cuentas, ¿no? O puedes trabajar también en recursos humanos, como lo hago yo. Bueno, en este caso yo veo partidas presupuestales, no es que vea directamente las habilidades y la selección, no, yo veo la parte dura, ¿no? El dinero. Eh, un contador puede trabajar en muchas ramas. Y si pasas a la siguiente lámina, por favor. El perfil de un contador en el mercado, hoy al 2022, sí o sí, un contador en Perú necesita estar colegiado. En su colegio puede ser este regional o el nacional que tenga en Lima. Tiene que estar habilitado. Esto en los casos en que ejerciera función para estados financieros. Tiene que estar certificado. Es una nueva, un nuevo nivel que le agregaron hace 3 años, si no me equivoco, a los colegios profesionales para certificarlos en temáticas, ¿no? Y tener una especialización. Un contador en Perú sin especialización no va a poder estar en el mercado ni social ni económicamente bien. Va a estar en la parte operativa. Va a ser posiblemente mal remunerado. Y lo peor, no se va a sentir satisfecho con lo que ha estudiado. Eso es un poco la exposición resumida que he podido hacer. Igual si tienen alguna inquietud me la pueden hacer llegar. Eso sería todo por mi parte. De acuerdo, muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Por medio del chat, el público nos está haciendo la siguiente pregunta. Eh, bueno, nos comentan si ha habido alguna innovación tecnológica en los sistemas contables en Perú recientemente. En el sector público sí. Por ejemplo, yo trabajo con el SIAF, que es el Sistema Integrado de Administración Financiera, que integra todas las plataformas desde presupuesto, contabilidad, tesorería, ¿no? Integra todo. Y hemos pasado de un módulo cliente-servidor, es en el que tenías instalado en la PC este software, ahora hemos pasado a un módulo web, todo es nube. Ya no existe cliente-servidor. Entonces, y también se ha hecho una integración en este sistema administrativo con el sistema de abastecimiento, o sea, con las contrataciones del Estado, para verificar que las licitaciones que se realicen en todas las instancias públicas tenga presupuesto, ¿no? Hacen una interfaz en ese momento. También el tema de recursos humanos, tiene sistemas administrativos para la identificación de perfiles y la evaluación. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser designada mañana ministra o viceministra o directora. Pasan mi perfil por un software y arroja instantáneamente dónde he estado, qué he hecho, eh, incluso si tengo antecedentes penales, ¿no? O procesos en marcha o sanciones, y eso te permite a ti también decir, este candidato es idóneo o no es idóneo, que he visto otros sistemas un poco en la línea del trabajo más de contabilidad, es más lo que les dije al inicio, ¿no? El SIAF Web, que es lo que ya se está implementando en todos los niveles de gobierno, sea nacional y regional, incluso municipal. Muchas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿ha cambiado el grado de estudios promedio en Perú en los últimos 5 años? El grado de estudios, quiero entender, ¿eso se refiere a los años que uno tiene que estudiar para ser contador? Creo que se refiere más al el estudio de una maestría o de un posgrado. Ah, ok, claro. Ay, pero eso es, a ver, yo hice una maestría en la mejor universidad de Perú, ¿ya? La maestría me duró 2 años y 6 o 4 meses. Pero entiendo que hay maestría, digo entiendo, porque en Perú también las hay, y no sé si en México hay maestrías que duran 1 año. Pero para eso uno tiene que evaluar también dónde hacer la maestría, dónde hacer el MBA. La idea es que si tú vienes de una universidad, digamos, no del ranking de universidades, la idea es que tú complementes con una maestría o una especialización, sí del ranking de universidades. Y eso pasa mucho en contabilidad. Si tú egresas de una universidad no del ranking,
tienes que hacer tu MBA en una sí de ranking, ¿no? Ya sea internacional o nacional. Eso es un requisito en el mercado laboral muy útil, bastante útil, para que puedas acceder a un trabajo. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tanta diferencia considera que hay entre un contador egresado de Perú y un egresado de México? Un poco complicada la pregunta porque no he conocido a un contador de México, pero yo he podido ver la malla curricular de México con la malla curricular de la San Marcos, que es nuestra decana de América acá, o sea, digamos un poco viendo con la UNAM, y no he visto tanta diferencia, salvo que nosotros en la malla curricular nos enfocamos, o es lo que he visto en estos tiempos, más en darles líneas de especialización. O sea, el contador que egresa, digamos, en Perú actualmente, como que tiene claro dónde podría ubicarse. Ya no es tan abierto, no es tan genérico, sino que ya te van formando en auditoría o te van formando en finanzas o en costos, ¿no? Y entiendo que en México veo una malla todavía, me pareció, no sé, puede ser un comentario muy, muy genérico, por favor. Me pareció que todavía sigue siendo bastante general, ¿no? Cuando el mercado se hace tan competitivo, es bueno ajustar al estudiante para que tenga claras las líneas por dónde ir y empezar a experimentar, ¿no? Y sobre eso en realidad decidir finalmente qué es lo que le gusta. Ok, y tenemos por último una pregunta. Dice, ¿es necesario que un contador adquiera una especialización? En estos tiempos en Perú sí, o sea, si un contador mexicano se vendría a Perú y trabajara todo el tema de su revalidación y su reconocimiento por SUNEDU, el primer requisito para poder ejercer tendría que ser una especialización acá. Ya sea un diplomado, que también se reconoce como especialización en la Ley de Grados y Títulos de Perú, un diplomado o una maestría. Sí lo tendría que hacer, salvo que SUNEDU la reconozca, ¿no? Para poder ejercer la profesión aquí. Eso es crucial. De acuerdo, pues con eso terminamos la sesión de preguntas y pues quisiera agradecer en nombre del maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad, y de la maestra Mitzi Gómez Morales, secretaria de Cooperación Internacional, su participación en este segundo Festival Internacional FCA, y pues agradecer estos consejos y esta ponencia que nos hizo a favor de proporcionarnos. Bueno, con esto damos por concluida esta sesión y que Gracias, tengan buena doctora. tarde. Igual. ¿Qué tal?